Quisiéramos platicar un poquito acerca de nuestras familias, de nuestras casas, eh, ya que el enemigo, si algo va a atacar es la familia, la casa. Vemos a nivel mundial una, un ataque generalizado, globalizado, coordinado en contra del concepto de la familia, en contra de las casas. Y no es casualidad, hermano. Cuando pasan cosas en el mundo al mismo tiempo y de una manera coordinada, hay alguien que está detrás moviendo todo eso. Eso no pasa casualmente. Eh, si bien son organizaciones mundiales que lo hacen, en el mundo espiritual eh, alguien está moviendo esos hilos. Por cuanto vemos en la palabra en Efesios capítulo 6 que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra entidades espirituales que están en los aires. Pero antes de empezar vamos a orar. Me acompaña ahí donde ustedes se encuentre, por favor, levante su voz junto conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, estamos acercándonos, Señor, a ti, a tu mesa, para compartir el pan, para alimentarnos, Señor, de esa palabra que nos trae vida, Señor. Y hoy queremos, Señor, pedirte, Señor, una vez más, bendecir estos alimentos espirituales. Que tú bendigas esta palabra, bendiga, Señor, la enseñanza que hoy traemos, Señor, a esta mesa, Señor, que tú has puesto en mi boca, en mi corazón, para que podamos juntos, Señor, compartirla. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que todo pensamiento humano, todo pensamiento carnal, Señor, todo pensamiento que venga de mi corazón, de mi mente, sea quitado. Y que venga el pensamiento de Dios, que venga el rema de Dios a nuestras vidas, porque eso es lo que nos da vida, eso es lo que nos levanta, nos da fuerzas y nos da todo lo que necesitamos. Te pido en el nombre de Jesús por cada uno de mis hermanos, mis hermanas que están en sus casas. Bendícelos, Señor. Te pido que los ayudes y que esta palabra llegue, Señor, llegue muy lejos y que cause el efecto por el cual tú la has enviado, Señor. Bendice, Señor, las familias de nuestros hermanos y hermanas, de nuestra congregación. Yo te pido que bendigas cada casa, cada familia, cada matrimonio, cada pareja, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que esa unción que desciende de la cabeza espiritual caiga sobre nosotros también y que podamos, Señor, hablar de parte tuya, Señor, por medio de las escrituras, Señor, que tú nos enseñes, que tu Espíritu Santo nos enseñe cómo debemos manejar y vivir en familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quisiera que me acompañe, por favor, a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24. Hoy no tengo una presentación para ustedes, pero voy a estar diciendo los versículos y posteriormente tal vez se los comparta. Pero quisiera que usted tome nota y que busque ahí en su teléfono, en su celular, los versículos para que los leamos juntos. Juan, capítulo 12, versículo 24. Dice, en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Entonces, hermano, ¿y eso qué tiene que ver con la familia, con el matrimonio? Ahorita vamos a ir viéndolo más adelante. Quisiera leerlo también Marcos 10, 9. Dice, es un versículo muy conocido, muy utilizado cuando se habla en bodas y matrimonios. Se utiliza este versículo de Marcos 10, 9, que dice, por tanto, dice, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe.
Y acá hay que ver claramente que dice lo que Dios ha unido. Y podemos entender que hay uniones que no son de Dios. Hay uniones y hay personas que Dios no une, sino que ellos se unen, pero que Dios nunca los unió. Pero hay personas que Dios sí las unió. Y Dios no une a cualquiera, a sus hijos con cualquiera. Dios une a su manera, no a la manera del mundo, no a la manera de un sistema en el cual nosotros estamos, sino a la manera de Dios. Y si Dios unió a dos personas, el hombre no debería separarlas. Pero ¿qué pasa si dos personas se unieron sin el consentimiento de Dios? Ahí es donde viene el conflicto. Porque se unieron, hicieron una vida juntos y a Dios ni siquiera le preguntaron. Y posiblemente dijeron, sí, nos casamos en la iglesia tal y nos bendijo fulanito de tal, pero eso no significa que Dios te haya unido. Porque la iglesia como tal no casa, sino que realmente quien casa legalmente es un juez, es un juzgado, es una delegación o municipalidad, quien hace el tema legal, pero el tema en el cielo lo hace Dios. No lo hace un ministro. Lo más que puede hacer la iglesia o un ministro es bendecir aquello, pero aquello ya está unido, ¿no? No se puede bendecir a dos personas que no se han casado. Eso es como, ¿cómo se va a bendecir algo que no existe? Entonces, podemos ver en la palabra que hay personas que Dios las une y personas que ellas solitas se unen. Entonces, posiblemente en el inicio del matrimonio se hayan unido dos personas, pero que Dios no estaba en el asunto. Pero ahora ya están, ya tienen mucho tiempo casados y ahora pues hay que ver cómo se arregla el negocio, ¿no? Pero es normal que cuando se va avanzando en la vida matrimonial, en la vida familiar, ese amor con el cual muchas parejas empezaron se vaya debilitando, se vaya poco a poco apagando debido a la misma vida, debido a las mismas situaciones o el diario vivir o a la misma rutina, ¿no? Se va apagando poco a poco. Y quizá cuando se unieron o se casaron, empezaron muy enamorados, empezaron con todas las ilusiones, como empiezan la mayoría de matrimonios, no todos, pero empiezan con muchos sueños, con muchas expectativas y enamorados. Pero el enamoramiento es una etapa, no es permanente. Es un estado más emocional y las emociones son como la ruleta rusa. No siempre podemos permanecer con una emoción. Es imposible. Usted me lo puede comprobar. Cuando usted se enoja, es una emoción. Uno permanece cierto tiempo enojado, pero luego se le baja el enojo. Cuando uno está alegre, está cierto tiempo alegre, pero luego llega como un estado otra vez de normalidad, de alegría. Es como una montaña rusa. Así es la vida. Hay momentos donde estamos alegres, momentos donde estamos tristes, donde estamos pasando valles, ¿no? Y la felicidad no la vemos, pero vuelve con el tiempo. Entonces, el enamoramiento es un proceso emocional, es un proceso del alma, pero pasa el tiempo y ese enamoramiento se va apagando poco a poco. Entonces lo que nosotros deberíamos ir aprendiendo es cómo volver a reenamorarnos, volver a tener ese sentimiento, pero sabemos que no podemos vivir de emociones, ni podemos dejarnos llevar por emociones.
mucho menos en la casa, mucho menos en el matrimonio. Muchas de las cosas que nosotros le hacemos no las deberíamos hacer basadas en una emoción. Es más, yo te diría que si alguien se va a casar, debería ser la decisión menos emocional que alguien debería tomar. No debería casarse simplemente porque está enamorado o enamorada. Claro, claro. Es obvio, pues, que si existe este enamoramiento, pues es un momento de felicidad y hay que aprovecharlo y hay que casarnos. Pero no podemos tomar una decisión basados en una emoción. Porque el matrimonio es para toda la vida. O como Dios lo diseñó, debería ser para siempre. Y en la vida hay diferentes etapas, diferentes momentos, tanto en él como en ella. Entonces debemos aprender a renovar esas fuerzas, ese amor. Y nosotros debemos entender, por eso leí Juan capítulo 12, versículo 24, porque está hablando de un grano de trigo que no muere. Y si no muere, no puede dar frutos, va a quedar solo. Entonces, el matrimonio es lo contrario a quedar solo. Entonces, si queremos dar frutos en nuestra vida matrimonial, tenemos que morir para poder dar frutos. Y ahorita vamos a ir viendo algunos pasajes que van a validar este pensamiento. No es un pensamiento humanista, es un pensamiento basado en la palabra. Pero veámonos nosotros como ese grano de trigo. Si no queremos morir, es mejor que no nos unamos en matrimonio, porque vamos a quedar solos. Entonces, cuando alguien queda solo, es porque no quiso morir. Entonces, si nosotros queremos permanecer en una vida matrimonial, debemos aprender a morir, y no una vez, sino de una manera constante. Entonces, es así como se da fruto en la vida matrimonial, aprendiendo a morir, porque el que muere tiene la capacidad de multiplicarse. Pero veámoslo bien, veámoslo. Cuando llegamos nosotros a ese altar, famoso altar, cuando alguien se casa, se le llama el altar, pues, porque es un momento donde se van a unir, pero uno debería permanecer en ese altar. Uno no debería decir, bueno, ya llegamos al altar, a la boda, y ahí quedó ese altar. No, ese altar matrimonial debería ser permanente. Lo que pasa es que nos alejamos de ese altar y se nos olvida las promesas que se hicieron en un altar. Y la única manera que algunos tienen es que ven el video de su boda, del día de su boda, y así se acuerdan lo que prometieron, pero que nunca cumplieron, porque quizá lo dijeron al calor de una emoción y quizá no analizaron muy bien el pacto que estaban haciendo. Algunos se casaron pues porque los obligaron a casarse. Eso es más terrible todavía. Y ninguno de los dos, o uno de los dos, no quería, pero vino la presión familiar o diferentes presiones y llegaron a un altar, pero no estaban dispuestos a morir. Entonces, en el altar, ¿qué es lo que se hace? ¿A qué se viene a un altar? Si nosotros lo vemos en la Biblia, en el altar lo que se llevaba era una víctima, alguien que había muerto, alguien que había dado su vida. Entonces, en el altar matrimonial, en el altar familiar, debemos estar dispuestos a morir. Tanto los cónyuges como los hijos. Debemos estar dispuestos. Porque si no, ese sacrificio llamado familia no se puede llevar a cabo. Porque debe ser una ofrenda voluntaria. Así como cuando vemos en Génesis capítulo 22
que llevan a Isaac a un altar. Y aquel muchacho en algún momento yo creo que intuyó que el sacrificio era él, era su vida. Sin embargo, siguió caminando, aún sabiendo que iba a ser sacrificado. Entonces nosotros, hermano, que queremos desarrollar una vida familiar, debemos desarrollar un altar familiar. Pero un altar en donde nosotros mismos seamos esa ofrenda. Y no estemos siempre queriendo imponer nuestros deseos, sino que también aprendamos a morir. Tanto él como ella, ¿no? Que aprendamos a morir y que juntos busquemos la voluntad de Dios. No la voluntad de uno de los dos, sino la voluntad de Dios. Y eso se llama llegar a un común acuerdo. Llegar a un consenso y algo donde podamos dialogar y podamos de alguna manera negociar algunas cosas, ¿no? Porque no se puede imponer la voluntad de ninguno de los dos en la familia. Dice la Biblia, estarán dos juntos caminando si no están de acuerdo. Es posible que sí, pero uno de los dos va a ser infeliz, o los dos, porque van caminando, pero no están de acuerdo. Es decir, en el destino no se pusieron de acuerdo. ¿A dónde vamos? Entonces uno va y quiere hacer su voluntad y la impone, porque yo soy el hombre y aquí se hace lo que yo digo. Ok, puede ser que ella lo acepte, pero definitivamente no va a ir contenta. Definitivamente va a ir refunfuñando en el camino, va a ir alegando en el camino. Yo no sé si a ti te ha tocado hacer algún viaje largo y llevas un copiloto o vas acompañado y de pronto empieza una discusión o algo. Ese viaje se vuelve larguísimo, tedioso. Pero si vas alegre, contento, echando ahí relajo, haciendo bromas y hay alegría, hermano, de pronto, ¡pum!, llegaron al destino, ni sintieron el camino, porque iban en armonía. Más o menos así funciona un poquito en el matrimonio. Quizás es un ejemplo muy simplista, pero quizá si vamos discutiendo y no vamos de acuerdo en el camino, el matrimonio se va a volver un martirio para los dos o para uno de los dos, ¿no? Entonces, debemos aprender a morir. Y si vemos a la palabra en Mateo 19:4, una de las cosas que debemos aprender, según vemos, a morir. Mateo 19:4 dice, ¿no han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino que uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Entonces, aquí estamos viendo algunas muertes. Y el primero que tiene que morir es el hombre. Es el varón. El muchacho. Porque le están pidiendo a él que deje a su papito y a su mamita. Ahí hay una muerte. ¿Por qué? Porque muerte no significa dejar de respirar o dejar de vivir, sino que muerte significa separación. Entonces, ahí el joven, el hombre, murió primero, porque tuvo que separarse de su núcleo familiar, de su papá y de su mamá. Tuvo que dejarlos. Cuando digo dejarlos, no significa abandonarse o dejar, o sea, no. Salir de su casa, salir de su familia, de su comodidad familiar, para ir a hacer una nueva. Y aquí hay mucha tela que cortar,
Porque muchas relaciones familiares, aunque quizá el joven o el hombre haya dejado, o sea, haya ido a vivir a otro lado, en el fondo, en su corazón, no ha salido de la casa de sus papás. Y es dependiente de sus papás. Y entonces eso va a ser un lastre en la familia. Puede ser que vivan en casas separadas, pero el niño tiene un cordón umbilical conectado a su mamita. Entonces, no la ha dejado. Salió del vientre hace muchos años, pero hay un cordón umbilical ahí conectado con ella. Y eso no le va a permitir ser feliz en su matrimonio. Porque siempre va a estar comparando a su esposa con su mamá. Y esos, hasta chistes han hecho de eso, ¿no? Y es lógico. Es lógico que cuando empieza un matrimonio, ¿cuál es el punto de comparación de uno? El primer hogar, ¿no? Pero es un error traerlo al nuevo y compararlo, porque eso va a causar frustración en cualquiera de los dos. Es obvio que tu mamita, cuando tú naciste, ya tenía mucha experiencia, ya había desarrollado dones y talentos y con los cuales te atendió y te crió, pero tu esposa todavía no. Entonces tú estás comparando su manera de cocinar con la manera de cocinar de tu mamá, que tal vez tiene muchísimo más tiempo haciéndolo, y tu esposa todavía se está puliendo en ese sentido. Estoy poniendo ejemplos muy sencillos. Pero cuando vienen las comparaciones en la casa, hay problemas. O cuando vienen las comparaciones negativas en cuanto al carácter. Obviamente nosotros hemos aprendido de nuestros padres cosas buenas y cosas malas, ¿no? Y cosas malas de nuestro carácter, pues es una herencia de nuestro papá. Entonces, cuando ese carácter malo se refleja y le dice él a ella o ella a él, le dice, igualito a tu mamá, igualito a tu papá, y empieza a comparar con los padres, o digámoslo así, con el primer hogar, ahí hay un problema. Porque puede venir una frustración, decir, bueno, exactamente, pues, me estás comparando con tu papá o con mi mamá. Y obviamente yo todavía estamos empezando un matrimonio, una familia. Obviamente vamos a tener errores. Obviamente van a haber cosas que necesitamos aprender, ¿verdad? Y no podemos, no es justo compararnos. Es como cuando llega alguien nuevo a una empresa. Y de pronto ya están los jefes ahí, los que tienen muchos años de experiencia. Es injusto compararlos, porque los otros ya tienen mucha experiencia y el otro va empezando. Entonces, cuando no se sale del hogar de los padres, siempre van a haber ese tipo de conflictos. Ahora, vamos a complicarlo más todavía. Cuando el nuevo matrimonio vive con los papás de él o de ella, se agrava el asunto. Y yo sé que estoy tocando fibras sensibles, porque posiblemente muchos matrimonios así empezamos o así están en la casa de los papás, por ahorrarse algo, por la situación económica, pues ahí el cuarto del muchacho, pues ahora ahí va a vivir él y ella y el bebé. Y entonces ya no va a ser una sola familia, sino van a ser dos en una. Y los conflictos que hay en una van a afectar a la otra. Los conflictos de la nueva familia, del nuevo matrimonio, van a afectar al otro porque ahí viven. Hermano, nosotros a veces sin querer nos enteramos que ciertas personas que viven cerca de nosotros tienen problemas. Yo no estoy pegando la oreja a la pared,
pero se oye, ¿no? Imagínense si viviéramos juntos. Sin querer uno se entera de los problemas maritales de otro. Y el problema es cuando los padres intervienen y se quieren meter su cuchara sin que a veces se los pidan. Pero como están en su casa, entonces tienen todo el derecho de opinar. Ellos piensan. Entonces lo mejor, lo ideal, es que cuando hay un matrimonio, debería vivir aparte. Yo sé, hermano, lo sé, y quizá me estoy metiendo y estoy tocando alguna fibra ahí de tu corazón. Perdóname, no es mi intención ofender a nadie ni señalar a nadie. Es más, no sé ni quién está conectado, así que no. Pero es posible que muchos problemas de los hogares se deban a que el nuevo matrimonio está en la casa de los padres. Y la influencia de estos va a afectar a la nueva familia. Y entonces eso puede debilitar o puede mermar esa relación matrimonial. Entonces debe haber una muerte, debe haber una separación y se debe salir. Hermano, es preferible que vaya uno a rentar un cuartito por ahí, aunque sea pequeño, aunque esté ahí alejadito, pero es mejor porque el que se casa quiere. Lo que pasa es que es más cómodo estar en la casa de los papás porque pues ahí ellos ya tienen su refri, tienen su estufa, tienen su mobiliario, tienen su tele y pues bueno, es mucho más fácil, pero no es lo ideal. Y la verdad, si deseas ser feliz en tu matrimonio, yo te sugeriría que busques un lugar aparte para que salgas de la casa de tus padres y empieces a formar una sola familia con tu cónyuge. Ahora, eso le piden al hombre, le dicen, sal de la casa de tus padres, deja a tus padres. Y a ella también le piden cosas. Le dice Salmos 45:11. Le piden que se muera en ciertas cosas. Escucha, hija, y presta atención e inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Entonces el rey deseará tu hermosura. Inclínate ante él porque él es tu Señor. Entonces a la muchacha le dicen, olvídate. No significa que uno se olvide de los papás literalmente, sino que no tenga como ese recuerdo de comparación con su papito. Porque obviamente tu papá tiene mucha más experiencia que tu esposo. Pero si los estás comparando, vas a hacerlo infeliz a él. Las comparaciones en la casa nunca vienen bien. Y quizá cuando haya algún problema, alguna discusión, tú lo que vas a ir a hacer es a correr a los brazos de tu papá o de tu mamá, ¿verdad? Y eso va a afectar también tu vida. Yo no estoy diciendo que no busques un consejo, que los abandones, para nada. Pero si siempre se tiene como el backup del papá o de la mamá, entonces eso va a impedir que sean felices en su matrimonio. Porque siempre, ante cualquier situación, van a ir a recurrir a los papás. Cualquier pelea, van a ir a recurrir al papá o a la mamá. Entonces, olvídate de eso. Y ahora enfrenta tu nueva realidad con tu cónyuge, con tu esposo. Y aprende a resolver las cosas por ti misma. No todo te lo va a resolver papito, mamita. Tienes que aprender a resolver tus asuntos en pareja, en familia, con tu nuevo matrimonio. Obviamente, hay que pedir consejo a veces, hay que pedir una segunda opinión, ¿no? Eso es bueno, es sabio hacerlo, pero no siempre, no en todas las situaciones, ¿no? O quizá
tu esposo te quiere decir algo, mira, vamos a hacer esto o quiero hacer esto. Y entonces déjame preguntarle a mi papá. Espérate, ¿cómo? Si ahora él es quien tiene esa figura en ti. Cuando estabas soltera, sí era tu papá, él era tu cobertura, tu autoridad, pero ahora es tu esposo. Entonces, al hombre le piden que deje a padre y madre, y a la mujer le dicen que se olvide de padre y madre, para que los dos mueran y puedan llegar a ser. No va a pasar de la noche a la mañana. Dice, y llegarán a ser. No es de un día para otro en que los dos se van a fusionar. Es un proceso que en algunos dura muchos años y que a veces nunca se concreta. La unión del matrimonio empieza incluso antes de la boda, porque se empiezan a ver ciertas afinidades de uno o del otro. Y es un proceso en el cual nosotros diariamente estamos poco a poco fusionándonos con nuestro cónyuge. Pero en toda fusión, hermano, en toda unión, deben haber sacrificios. Hermano, es imposible que haya una unión si no hay ciertos sacrificios. ¿Por qué lo digo? O ciertas pérdidas. Cuando dos empresas se van a unir, está una empresa que vende quesos y esta empresa que vende quesos. Entonces dicen, vamos a unirnos para ser más grandes, para tener mayor capital y más clientes y más negocios y vamos a expandirnos. Ok, es un matrimonio. No, se van a unir, se van a fusionar las dos empresas. Pero cuando se fusionan, pues de pronto van a haber dos gerentes generales o dos directores. El director de esa empresa y el director de esta. Entonces, ¿qué hacen? Pues uno va a tener que dejar su puesto. O lo van a despedir, o va a ocupar otro cargo. Lo van a recolocar. Entonces es un sacrificio. Alguien tiene que ceder. O de pronto, las dos empresas pues tienen ahora dos contadores y solo puede haber uno. Entonces va a tener que haber un sacrificio, va a tener que haber ahí un recorte de personal. Entonces lo mismo pasa cuando nos unimos en matrimonio. Vamos a tener que hacer sacrificios y poco a poco nos vamos a tener que ir adaptando. Y aquellas cosas que yo hacía de soltero, y ahora ya no las puedo hacer de casado. Tengo que sacrificar a eso. Muchos quieren tener un matrimonio, pero tener una vida de soltero. Y, va a tener muchos problemas en casa porque no quiere sacrificar lo que antes tenía, la libertad que antes tenía, la disponibilidad de tiempo que antes tenía. Antes era soltero, te podías ir 2 o 3 días de viaje y pues, no tenías que decirle más que a tu papá o a tu mamá en todo caso. Ahora no. Ahora no te puedes desaparecer 2 o 3 días. Tienes que reportarte con tu familia. No. Tienes que... No puedes tener una vida de soltero estando casado. Y si eso lo traemos al presupuesto de la familia, pues también, ¿no? Pues antes tú te comprabas lo que querías porque tu sueldo era tuyo, solo para ti, ¿no? Ahora no, ahora es el presupuesto de la familia, de la casa, y pues no se pueden tomar las decisiones uno solo, ¿verdad? Necesitamos aprender a morir a eso, a hacer esos sacrificios familiares, ¿no? Y lo mismo ella. Le estoy hablando mucho a los jóvenes, a los muchachos, pero también ella tiene que hacer ciertos sacrificios, ¿no? Y mira, hermano, una de las cosas que sacrifica la mujer y que quizá nosotros los hombres no nos afecta tanto es cuando vienen los hijos. Esa cinturita de
90, 60, 90, la sacrifican cuando vienen los hijos. Porque el cuerpo de las mujeres cambia después de un embarazo. No sé si hay hermanas ahí que están, que me puedan decir si sí estoy en lo correcto o no. Es una transformación, es un embarazo en su cuerpo, es muy impactante, ¿no? Porque tiene que ser un sacrificio para poder venir y llevar en su vientre un fruto. Se sufre, ¿no? Y después del parto, pues quedan algunas marcas y se tiene que morir a eso para poder dar una nueva vida. Obviamente después, bueno, ahora hay muchas maneras de poder, hay cirugías y cosas así, pero yo creo que quedan algunas marcas y especialmente si fue cesárea va a quedar una herida ahí, un recordatorio de ese embarazo. Entonces hay un sacrificio que se hizo, ¿no? En cuanto a eso, ¿no? En cuanto al dar a luz, ¿no? No se diga el criar a una criatura, ¿no? Se hacen sacrificios de ambos lados, pero es con el fin de crear una familia nueva, de tener una familia en común. Entonces, si queremos aprender a ser felices, debemos aprender a sacrificar cosas en la casa. Ahora, hermano, ¿cómo llegamos a la renovación? Porque ya me quedé en el tema de los sacrificios. Y yo le decía que el primero que tiene que morir es el hombre. Así como Adán tuvo que dormir para poder ver a su Eva, el hombre es el primero que tiene que estar llamado a sacrificarse en la casa. No ella. A veces uno de hombre las mete por delante a ellas y no, es uno el que debe ir primero. Josué, capítulo 24, creo que nos dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Pero se pone él primero. No dice mi casa y yo. No. Dice yo y mi casa. Es decir, yo voy a ir primero. Yo voy a dar el ejemplo. El varón. Yo voy a ir adelante. Y yo sé que mi esposa y mis hijos me van a seguir. Pero yo voy a ser el que va a tomar la iniciativa. Ya nos pusimos de acuerdo. Vamos a hacerlo juntos. Pero yo... a veces cuando hacemos... el yo y mi esposa, pues es una falta de respeto. Debería ser cuando estamos hablando, algunos dicen el burro por delante, pero en el caso del matrimonio, yo y mi casa es lo correcto. Entonces nosotros como varones deberíamos dar la cabeza y tomar ciertas iniciativas para bien de nuestra familia, ¿no? Estamos hablando de servir al Señor. El varón debería ser el que tome la delantera, el que dé el ejemplo, y no solamente dar órdenes como se nos enseñó. No solo se trata de dar una instrucción, se trata de ser el ejemplo. Y después dar instrucciones, claro, por supuesto. Pero, ¿cómo puede uno dar una instrucción si uno no ha sido ejemplo? La mejor manera de enseñar es demostrando algo. Entonces, Adán, digámoslo así, pues durmió. Y después le dieron a su esposa. Cristo murió. Y de su costado salió también su esposa, que es la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo renovamos el amor en la familia?
Porque cuando empiezan los matrimonios, empiezan las casas, empiezan como dijimos, con mucha fuerza, con mucho amor, con muchas ganas. Ahí dando traspiés, pero según el amor dicen todo lo cubre, ¿va? Ok, adelante. Pero conforme pasa el tiempo, se empieza a debilitar, se empieza a desgastar el amor. Y como ustedes sabrán, los que tienen tal vez un auto, ¿no? Hay que renovar algunas piezas porque se van desgastando. Hay que renovar el clutch, hay que renovar los frenos, las balatas, hay que darle ese mantenimiento al auto para que funcione bien. Lo mismo pasa en la casa, en la familia. Hay que renovar ciertas cosas para que podamos caminar juntos. Entonces, veamos Apocalipsis 2:4. Apocalipsis 2, versículo 4. No sé si cuánto tiempo llevo. Llevo 40 minutos. Ok, ya vamos a ir poniéndole, compresionando al tema. Apocalipsis 2, verso 4 dice: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Obviamente, hermano, esto lo podemos ver desde un punto de vista como iglesia, en tu relación con Dios, en tu relación espiritual. Amén, claro. Pero quisiera que lo viéramos desde el punto de vista familiar o matrimonial. Muchas veces Dios tiene contra nosotros que hemos dejado nuestro primer amor en la casa, en el matrimonio. Y cuando hablo del primer amor, no solo estamos hablando del amor del principio, sino estamos hablando de la jerarquía del amor. ¿A qué me refiero con la jerarquía del amor? No quiero que lo veamos en un tema de tiempo o cronológico, sino en un tema como de prioridades, ¿no? ¿Y cuáles deberían ser las prioridades de nuestro amor? Como matrimonio, nosotros podemos ver las leyes que habían sobre los esclavos en la Biblia. Y el esclavo, cuando se iba, después de cierto tiempo, se podía ir, pero tenía que dejar a su familia. Entonces, él podía decir: yo amo a mi Señor. Eso lo vemos en Éxodo, creo que 22. Yo amo a mi Señor, amo a mi esposa y amo a mis hijos. Por lo tanto, no me iré libre, sino que me voy a quedar, pero ya no por obligación, sino que por amor. Entonces, aquel podía ser un siervo, pero no a la fuerza, sino por amor. Pero ahí nos detalla, nos dice cuál es el orden del amor. Primero, debería ser: amo a mi Señor, amo a mi Dios. Déjenme buscar ese pasaje. Eso lo podemos ver Éxodo, capítulo 21, versículo 5. Dice: pero si el siervo insiste diciendo, oiga cómo dice: amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo traerá a Dios y a la puerta y al quicial, y le hará un hoyo en la oreja, como una señal de que él era un esclavo por amor. Entonces, hermano, nosotros debemos poner en orden nuestro amor, porque aquí lo que le dicen a en Apocalipsis 2:4: has dejado tu primer amor, has dejado tus prioridades. Entonces, nuestra prioridad como familia, como matrimonio,
debería ser primero el Señor. No deberíamos amar a nada ni a nadie más que a Él. En primer lugar, debería estar nuestro amor por Dios. En segundo lugar, deberíamos poner el amor por nuestro cónyuge. Y en tercer lugar, el amor por nuestros hijos. Entonces, cuando le dicen aquí, has dejado tu primer amor, es posible que el primer lugar no sea Dios, sino que los hijos o el cónyuge. Entonces se alteró el orden del amor y se dejó el primer amor. Entonces en la casa podría pasar esto, hermano. Podría ser que nosotros estemos amando más a nuestros hijos que a nuestro cónyuge. Entonces dejamos el primer amor. Entonces, número 1, Dios. Número 2, mis hijos. Y número 3, mi mamá. Y número 4, mi cónyuge. Dejaste tu primer amor. Porque perdiste el orden de cómo debemos amar. Entonces, para amar debemos tener un orden. Si dejamos a Dios, ya perdemos todo. Pero puede ser que amemos a Dios con todo nuestro corazón y que sea el primer lugar. Pero si después está nuestra familia, nuestro papá, nuestra mamá, y dejas a tu cónyuge después, vamos a tener problemas en casa. Porque le vas a dar prioridad a otras cosas antes que a tu cónyuge. Le vas a dar prioridad a tus hijos. Entonces eso va a debilitar tu relación, tu amor con tu pareja, porque te enfocaste, le diste prioridad a los hijos. Incluso, hermano, nosotros deberíamos amar primero a Dios, después a nuestros cónyuges, después a nuestros hijos, después a nuestra familia política y después a los de la iglesia. Pero a veces le damos prioridad al servicio, al ministerio, a trabajar en la obra de Dios, y dejamos a nuestros hijos y nuestras esposas abandonadas. Y eso va a hacer que nuestra relación, nuestro amor, poco a poco se vaya desgastando, hasta el punto que parece que aquella familia, aquel matrimonio ha fracasado, porque se dejó el primer amor. Mire, hermanos, la verdad es que hay muchísimas cosas más que quisiera irle comentando, pero ya consumí muchísimo tiempo en el tema, en la introducción. Y solo quisiera ver un punto más antes de finalizar. No sé si vuelvo a tener la oportunidad de compartir sobre esto, pero quisiera que leamos el Salmo 103. Salmo 103, versículo 1. Y antes de leerlo, quiero que hagamos una analogía. Y usted y yo, en nuestro ser integral, somos una familia. Tenemos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, ¿sí? El espíritu es el que toma la figura del varón y el alma es el que toma la figura de la mujer. Y ambos viven adentro de un cuerpo. Pero muchas veces el espíritu y el alma tienen algunos conflictos, algunas diferencias, ¿no? Entonces el espíritu es el que tiene que tomar el liderazgo y ministrar al alma, hablarle al alma. Y eso es lo que está pasando en el Salmo 103. Es el espíritu del salmista que le está hablando a su propia alma. No sé si a usted le ha pasado que de pronto usted quiere orar y quiere buscar a Dios y quiere leer la Biblia, pero su alma está triste.
Entonces esa tristeza le impide que uno tenga una comunión con Dios porque está queriendo orar y se está acordando de algo triste. Entonces hay que ministrar el alma. Y dice la Biblia que el que esté triste haga oración. Entonces hay que ministrar el alma para que el alma, pues juntamente con el espíritu, busquen a Dios. Entonces yo quisiera que lo viéramos desde ese ángulo. Y le dice el espíritu o el varón, le dice al alma, ¿no? Bendice alma mía a Jehová y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Ok, mire, para empezar, él está diciendo a ella, no te olvides de lo bueno que ha sido Dios contigo. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. Oiga, ¿para qué? De modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces esa relación necesita rejuvenecerse. Ese amor necesita rejuvenecerse porque ya se envejeció. ¿Y cómo se va a rejuvenecer? Haciendo las 5 cosas de arriba. Entonces, para que se rejuvenezca esa relación, el primero punto es no te olvides de ninguno de tus beneficios. No te olvides de lo bueno que ha sido Dios en ti, en tu vida. En lo mucho que Dios ha bendecido tu casa. En las muchas bendiciones que Dios ha tenido con tu matrimonio. No te olvides de eso. Tal vez están pasando una situación, una crisis. No te olvides de los buenos tiempos. Ahí tienes que agarrar tus recuerdos y decir y ver los milagros que Dios ha hecho en tu casa. Cuando hayan problemas, cuando hayan discusiones, cuando hayan conflictos, acuérdate de lo bueno que ha sido Dios en tu casa. Porque mire, hermano, el matrimonio es un milagro de Dios. Y Dios ha hecho milagros en tu casa, en tu familia, en tus hijos. No los olvides. Y eso va a ayudar. Ese recordar las bendiciones de Dios va a hacer que tú agarres fuerza para seguir adelante luchando por tu familia. No renuncies. Porque cuando uno renuncia es porque se agobió solo con lo malo, solo con lo negativo. Ahora, quiero seguir porque el tiempo no perdona. Dice el verso 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Entonces, para que nuestra relación se rejuvenezca como el águila, entonces tiene que haber perdón. Hermano, sin perdón es imposible tener un buen matrimonio, tener una buena familia. El perdón es esencial en la casa. Así como uno hace un análisis de la despensa, ¿va? Que nos falta, que tenemos, que no tenemos, ¿verdad? Y hay cosas que en la casa no pueden faltar, ¿va? Que son cosas básicas. La canasta básica de la casa. En esa canasta básica de la familia no puede faltar el perdón. Porque es un ingrediente esencial para poder seguir juntos. El perdón, la capacidad de perdonar, es algo que tenemos que pedirle a Dios, hermano. Porque a diario tal vez cometemos errores y lastimamos a nuestro cónyuge. Nos ofendemos, nos lastimamos.
Y diario lo deberíamos estar perdonando. 70 veces 7 le dijeron al apóstol Pedro. Si no aprendemos a perdonar, hermano, es muy difícil que podamos avanzar juntos. Porque siempre vamos a estar recordando las ofensas del pasado. Y eso, hermano, eso es fácil. Como que hubiera una libretita en la memoria de todas las ofensas que nos hemos hecho. Y nos acordamos cuando la necesitamos y cuando empezamos a discutir. Pero hace 20 años tú me dijiste tal y tal cosa. Hermano, la tiene guardada. Tiene guardada la ofensa que le hiciste o que te hicieron. Cuando Dios perdona, Dios olvida. Eso es algo que mucha gente dice. Yo perdono, pero no olvido. Hermano, perdón. Ese perdón no es a la manera de Dios. Dios, cuando perdona, te olvida tu ofensa. ¿Por qué digo esto? Porque está escrito en la Biblia. Dice, se lo voy a leer porque dice que Él lanzó al mar nuestros pecados. Déjenme buscar ese versículo. En Miqueas capítulo 7, versículo 19. Miqueas capítulo 7, versículo 19 dice: volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades, dice. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Dice otra versión: echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hermano, ese es el perdón de Dios. Tú ofendes a Dios, yo ofendo a Dios. Y cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón, Él te perdona, agarra tu pecado, lo lava con la sangre de Cristo y lo echa en el fondo del mar. Es decir, se olvida de Él. Pero no porque tenga mala memoria, sino porque Él decide olvidar aquello. Entonces, hermano, cuando perdonemos, olvidémonos de la ofensa. Yo sé que no es fácil. Yo sé que estoy pidiendo algo, o estoy diciendo algo bien difícil. Pero yo sé que Dios nos puede ayudar. Ese Señor, quiero olvidarme de las ofensas, del maltrato que me hicieron. Yo perdono. Y cuando digo olvidarme, no significa que no te vas a acordar. Quiero decir que cuando te acuerdes, ya aquello ya no te va a hacer daño, ya no te va a lastimar. Bueno, obviamente, pues uno se va a acordar, pues, pero ya no te va a doler. Entonces, cuando uno perdona, de verdad, y olvida o echa al fondo del mar aquello, significa que de pronto alguien te lo recuerda. Porque siempre hay gente así. Pero a ti ya no te duele. A ti ya no te lastima. Porque ya lo olvidaste. Ese es el olvidar. El olvidar no es como borrar de la memoria. Sino que cuando vuelve a la mente aquel recuerdo, ya no causa un dolor en ti. Es como una cicatriz. Las cicatrices, hermano, pues todos nos hemos golpeado alguna vez. Cuando está reciente, hermano, y te toca, pues hasta te puede volver a sangrar, te duele, porque es reciente la herida. Pero pasa el tiempo, pues la piel hace su trabajo de regeneración y queda una marca. Entonces quedó un recuerdo ahí de esa herida. Pero si te lo toca, ya no te duele. Es más, esa cicatriz ya no tiene terminaciones nerviosas, es decir, te podrían hasta picar ahí, no te duele, porque ya se regeneró. Entonces, hermano, nosotros como matrimonios vamos a tener, a veces nos herimos. Claro que sí, hermano. Nos herimos, nos lastimamos, tal vez no físicamente,
pero muchas veces con nuestras palabras nos herimos. Y si no perdonamos, esa herida no va a sanar. Esa herida va a estar ahí abierta. Va a tener una costra, quizá. Pero cuando venga otra vez algo, esa costra se va a caer y va a volver a sangrar la herida de hace 20 años en tu alma. Él es el que perdona tus iniquidades. Y ese perdón hace que se renueve el amor. Hace que se renueve una relación. Hermano, la verdad me extendí mucho hablando de que es necesario morir. Pero quizá en otra oportunidad podamos volver a platicar sobre esto. Porque es importante. Porque hay otros 5 puntos ahí que necesitamos ver en el Salmo 103. Que tenemos que practicar en la casa, hermano. Miren, la vida familiar, los temas familiares, más allá que un concepto, debe ser una práctica. Y es algo tan hermoso, porque lo que estamos viendo lo podemos practicar casi que inmediatamente, ¿no? Y yo te aseguro, hermano, que si ponemos en práctica la palabra de Dios en nuestro diario vivir, eso va a traer un efecto positivo en nuestra vida, en nuestra relación con nuestro cónyuge, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestra familia política. Y eso va a afectar positivamente nuestra relación con Dios. Porque nuestra relación con Dios está conectada o está relacionada con la relación con los que tenemos a la par. No podemos tener una relación con Dios sana si tenemos unas relaciones, como dicen hoy, tóxicas con los semejantes. No, es imposible. Lo vemos en la palabra, cómo dice que uno ama a Dios y odia a su prójimo. No se puede. ¿Cómo puede uno amar a Dios y aborrecer al que está durmiendo con uno? Perdón, no es verdad. Debemos amar a aquella persona a la que prometimos, a la que juramos delante de un altar amar toda la vida. Y eso va a beneficiar nuestra relación con Dios. Va a afectar en todas nuestras áreas de nuestra vida. Yo tengo que terminar por causa del tiempo, pero primero Dios nos dé la vida y la oportunidad de volver de continuar con este tema. Que vamos a orar, hermano, vamos a pedirle al Señor que esta palabra penetre en lo profundo de nuestro corazón y que se vean cambios, se vean resultados en nosotros. Padre, te damos gracias por tu enseñanza, Señor, tu palabra. Señor, yo como un hombre, yo no tengo mucho que darles a tu pueblo, Señor. Pero yo sé que tu palabra y tu Espíritu Santo trasladándola a cada corazón, Señor, yo sé que puede hacer un efecto en cada vida, Señor. Quizá de mí mismo, Señor, yo no tengo mucho que dar o mucho que aconsejar, Señor, pero tu palabra, Señor, nos aconseja, nos enseña todo, Señor, empezando en mi vida, en mi casa, en mi familia, Señor, pero que este mensaje, Señor, sea trasladado a cada familia, a cada casa, Señor. Yo te pido, Señor, que podamos morir como seres individuales, para que podamos tener una vida de cónyuges felices, Señor, y que podamos renacer, renovarnos, ya no 2, sino que 1, siendo una sinergia o una unión, Señor, y que podamos alcanzar aquellas cosas que tú deseas que alcancemos. Padre, yo te pido por cada familia, por cada matrimonio, por cada hijo, hija, Señor, y por aquellos que están escuchando y que aún no se han casado, Señor, que esto les pueda servir para tomar decisiones el día que tengan que unirse en matrimonio, Señor, que puedan considerar esto, Señor, al momento de tomar ciertas decisiones, y que no tomen decisiones por emoción o por un enamoramiento simplemente, sino que sean decisiones guiadas por tu Espíritu, Señor, y que sean por el amor, Señor, que tú pones en cada vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que renueves el amor, Señor. Sé tu palabra, sé tu Espíritu, Señor, que nos dé los ingredientes para renovar el amor y las relaciones, Señor. Que aquellas relaciones que han estado fracturadas, que
que han estado separadas, aún viviendo en la misma casa, aún durmiendo en la misma cama, Señor. Señor, tu palabra tiene el poder para restaurar, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo sea el que enseñe, el que explique tu palabra, Señor, y que nos haga entender aquello, Señor, que acabamos de exponer, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. No sé si alguno de mis hermanos tenga alguna pregunta, algún comentario, me gustaría poderlos escuchar. Pueden escribirme ahí por el chat. Si no quieren hablar, me gustaría poder saber, poder tener una opinión de ustedes. Es siempre positivo. No sé si, hermanita Vera, si les podemos abrir el micrófono, por favor. Yo estoy aquí en el celular, entonces no sé ni cómo hacerlo. Hermano Cheque abrió su micrófono. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Lo que pasa es que aquí yo también, al hacer el movimiento fue que abrió el micrófono. ¿Fue sin querer entonces? Lo encontraba. Fue sin querer queriendo. Dios te bendiga, hermano. Igualmente, hermano. Pensé que nos iba a decir algo. Muy bien, hermano. Igualmente, qué gusto saludarle. Bien, pues nos despedimos. Si alguien más no quiere comentar algo, nos despedimos. Que el Señor les bendiga, les guarde, les cubra con su sangre preciosa en donde quiera que estén, y que el amor abunde en la casa. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Bendiciones, mis hermanos. Nos estamos conectando, primero Dios, en los próximos días. A ver si el Señor nos da permiso de seguir hablando del tema. Bendiciones. Bye.